Me formé como capitán de 500 toneladas de marina mercante. Nos encontramos, un barco nuevo más pequeño puede tener un precio mucho más alto que un barco grande. Este sector es muy geográfico. Tenemos competencia internacional, pero mercado internacional. Tú en una semana puedes estar en 3 continentes sin dificultad ninguna. Es bastante probable. Es increíble. Y varios aviones, 3 y 4 aviones al día para poder intentar llegar y cuadrar todo, pero estamos hablando de que anualmente un barco de 33 metros puede tener unos gastos fijos de más de $500,000. En este barco de 33 metros, el alquiler de una semana en agosto está cerca de los 80.000 euros, más un 30% que se hace siempre en charter, que es de aprovisionamiento. Un error en un papel de una operación de barcos puede llegar a costar millones de euros. ¿Qué tal? Bienvenidos al After Work de IZA, el podcast de IZA Consultores, donde lo pasamos estupendamente después del trabajo. Hoy tengo un invitado que me hace mucha ilusión recibir por la forma en que lo conocí y por lo que se dedica. Os va a encantar. Él es Darío López. Bienvenido. Muchas gracias, Guille. Él se dedica a vender barcos y tiene mucha experiencia en el mundo náutico. Y le cuento cómo nos conocimos, y es que hace poco estaba saliendo yo de una visita en la calle Ayala, y después de ver el piso, cogí la moto y me volvía de nuevo a la oficina, aquí a la Puerta de Alcalá, y de pronto veo una tienda de Riva Yachts en la calle Ayala, al lado del Ten con Ten. Y digo, esto no puede ser. ¿Cómo hay una tienda de Riva aquí en medio del barrio Salamanca, en Madrid? Y entonces me acerqué, entré a la tienda y nos conocimos. Y aquí estamos grabando un podcast porque fue la conversación interesantísima. Me enseñó su tienda de Riva y otras marcas de barcos ahí en Ayala. Y fue tan interesante la conversación que dijo, ostras, esto hay que meterlo en el podcast y ahí esto hay que contarlo. Y aquí estamos, Darío. Pues nada, muchas gracias, Guille, por la invitación. Y es cierto que es muy curioso cómo nos conocimos y cómo hemos llegado hasta aquí en esas cosas espontáneas que nos trae la vida. Sin duda. Así que, pues sí, efectivamente tenemos una tienda de Ventura Yachts. Somos una empresa española y de Reino Unido, que tenemos oficinas en Mayfair, en Londres, Barcelona, Mallorca, Marbella, y ahora esta nueva en Madrid, que hemos abierto hace unos pocos meses. Has sido una de las primeras personas en acercarte. Y nos dedicamos a la venta de barcos. ¿Sí? Intermediamos en la compraventa y representamos a varias marcas de uno de los astilleros más importantes a nivel internacional, conocido como Grupo Ferretti Group, y entre ellas pues la muy conocida Riva, Pershing, Ferretti, Itama, Custom Line. Y pues ese es un poco a simple comentario lo que hacemos, ¿no? Entonces, pero sí, estamos en Madrid porque al final es donde tenemos al mayor número en cantidad de clientes en nuestro territorio nacional, ¿no? Es cierto que no tenemos barcos, la gente se sorprende, no le encaja eso de que haya una tienda, una empresa vendiendo barcos como lo hacemos nosotros desde Madrid, pero es el punto para conectar con los clientes y acercarle a esos clientes un poquito el mar a la capital. Qué maravilla. Y es que además, según hablamos en su momento, me comentaste que hay varias tiendas de yates ahora mismo en el centro de Madrid, o sea que es algo que es un mercado activo donde hay competencia incluso. Así es, está emergiendo en la capital, creo que va un poco de la mano con lo que también estáis viviendo en el sector inmobiliario desde DIZA, ese crecimiento de Madrid a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. Y es cierto que ahora, si no me equivoco, hay cerca de 3 o 4 empresas en Madrid y otras que están por llegar en los próximos meses, ¿no? De astilleros que venden barcos nuevos de lujo. Efectivamente, ese es un poco a lo que nos dedicamos. Qué maravilla, qué maravilla, qué sector tan bonito, y qué bonito tiene que ser, pues estar entre Madrid y los barcos, porque al final ese es tu trabajo, ¿no? Efectivamente. Explícanos un poco qué es lo que hacéis, o a qué tipo de barcos vendéis y en las marcas que tienes, y luego un poco qué hacéis además de vender barcos nuevos, por favor. Sí, nos dedicamos a intermediar en la compra y venta de barcos. Esto a priori puede parecer que es simplemente conectar a un comprador con un vendedor. Si bien es cierto que es la parte principal del negocio,
de la mano, por ejemplo, con la inmobiliaria o con otro tipo de... Que es muy parecido a lo que hacemos nosotros. Correcto, de sectores de compra-venta, pero como ya comentamos en su día cuando nos conocimos, hay muchas particularidades de este sector, ¿vale? Porque, bueno, se parece a muchos otros, pero al mismo tiempo es completamente distinto. Estamos hablando de que, bueno, tenemos dos cosas que se pueden ver de manera positiva o negativa en este sector que influyen mucho en él, que es que tenemos competencia internacional, pero mercado internacional. Es decir, yo me puedo marchar con un cliente comprador a comprar un barco a Grecia, a Turquía, a Estados Unidos, a Singapur, traerlo hasta aquí y a su vez puedo tener competencia internacional, brokers como yo que estén en estos países y que compradores que pueden estar a priori pues en donde nos estamos localizados, que se marchen a comprarles a ellos, ¿no? Uh-huh. Yo soy de los que lo ve desde el punto de vista optimista, creo que la competencia es muy positiva y, oye, bien gestionada te ayuda a crecer y a ser un poco más perfeccionista, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un mercado especial, hermético, es muy diferente a los demás y es eso también lo que lo hace especial y querido por este tipo de clientes que tenemos, ¿no? Esa evasión de la tierra firme, la libertad, la privacidad. Entonces, que eso tú lo conoces bien porque has sido capitán, o eres. Sí. Eso... Bueno, eso nunca se deja de ser, pero sí, efectivamente me formé como capitán de 500 toneladas de marina mercante, titulación internacional, y estuve navegando en varios yates y superyates por el Mediterráneo, principalmente España, Islas Baleares, Córcega, Cerdeña, Italia y sur de Francia y Mónaco. Y bueno, de ahí es donde cogí mi experiencia y conocimientos técnicos que considero fundamentales para dedicarte a un sector tan específico, tan especial, como vendremos comentando en este podcast, para poder ofrecer al final a los clientes, creo que la calidad de los servicios que tenemos en este caso en Ventura, ¿no? Entonces, esa experiencia como capitán es la que me llevó hasta es una carrera comercial. Para que la gente entienda, meteórica, porque al final tú tienes 26 años y hablas de como, oye, cuando fui marino mercante, claro, como si tuvieras 40, es que ha sido hace 2 días. Y ahora, oye, estás liderando un proyecto tan apasionante como este. Cuéntanos un poco de tu trayectoria en el mar y cómo haces te trasladas a tierra a vender mar. A tierra firme, sí. Bueno, al final, como bien dices, es una carrera meteórica. La mía terminó pronto en el mar y ahora llevo más tiempo en la parte comercial, ¿no? Vale. Que en la de como tripulante. Y bueno, pues al final es una etapa, ¿no? Es un gremio, el ser tripulante muy intenso. Jornadas muy largas, al final vives y trabajas en el mismo lugar, ¿no? En este caso estaba trabajando pues en un barco grande que hemos llegado a estar, por ejemplo, 1 mes y medio sin tocar tierra con el propio barco. Por supuesto que los propietarios del barco hacen la vida que consideran a bordo y etcétera, pero efectivamente son jornadas muy largas, días muy intensos, el tiempo pasa muy despacio. Quizá eso hace que ahora lo pueda ver como muy lejano, pero hace 4 o 5 años, que en realidad no son muchos. Entonces, bueno, es curioso que es un sector que la gente trabaja unos años, en mi caso fueron pocos, pero es cierto que hay muy poca gente que se dedique toda la vida a... Porque es muy duro. Es un trabajo muy duro, aunque todo lo que se pueda ver desde fuera en la náutica es muy bonito, ¿no? Claro. Son barcos impresionantes, todo lo que engloba el lujo, ¿no? Que todos conocemos, pero bueno, como profesión es muy bonita, te lleva a lugares trabajando muy bonitos, pero bueno, como todo trabajo tiene partes positivas, negativas y etapas. ¿Tú a qué edad empezaste a navegar un yate ya como capitán? Yo he estado siempre, tengo la titulación de capitán, pero he estado aprendiendo, ya que navegué poco tiempo, estuve navegando con grandes capitanes como oficial, ¿no? Como segundo de a bordo. Y bueno, yo empecé a navegar con 19, 20 años. Fue la edad con la que empecé en el sector, previa formación, en mi caso. Y bueno, al final va también este tipo de formación muy de la mano con lo que es la aviación, en el caso de que necesitas horas, días de embarque en diferentes funciones para ir teniendo diferentes habilitaciones, ¿no? Ya cuando estaba ya listo es cuando la vida me llevó a tierra, a conocer este sector, una oportunidad, esos trenes que pasan y bueno, decidí probar sin haber vendido nunca nada.
Fíjate. Nunca vendí nada y dije, bueno, si no lo pruebo no sabré si seré capaz y si me gustará. Ahora te vamos a preguntar más por ahí, pero quiero saber un poco más de cuando estuviste navegando. ¿Tú, esta pasión de dónde te nace? Bueno, ese es un sector que siempre me ha llamado la atención, ¿Sí? ¿no? El sector náutico. Y bueno, creo que todos hemos tenido en nuestra vida esos años de adolescencia un poco en los que no sabemos cómo encaminar, ¿no? Nuestra vida. Y bueno, me comencé a interesar, me pareció, pues eso, un mundo por descubrir, le di una oportunidad. Y aquí estamos, Guille. Qué bueno, Mario, qué Con bueno. solo, pues eso... a los 19 ya navegando profesionalmente. Empecé a estudiar a los 17, a los 19, 20, después de 2-3 años de estudios, comencé a navegar profesionalmente y hace ya 3 años y medio a la parte comercial, que sin duda pues creo que es donde tengo que estar. Qué maravilla. Me parece muy curioso porque fíjate que yo ahora mientras lo hablamos a lo mejor comparo, como tú bien has dicho, el mundo náutico con el mundo de la aviación, que al final es la pasión por, oye, manejar cosas grandes o cosas que flotan o cosas que vuelan, ¿no? Puede ser. Y yo conozco varios pilotos y a lo mejor azafatos, pero era... En cambio, a lo mejor de donde soy yo, no conozco tantas personas de la náutica. Igual tú eres de Barcelona, ¿verdad? No, bueno, me he pasado muchos años de mi vida en Alicante. Vale. En Alicante. Y de ahí, a lo mejor sí que hay más marinos o... Sí, al final... Sí, ¿no? Este sector es muy geográfico, ¿no? Está muy situado cerca del mar, pero bueno, es cierto que hay mucha gente que tiene pasión por esto, por este mundo, ¿no? Pero que no tiene el privilegio, la suerte, claro, o decide no vivir cerca del mar. Y también es cierto que va por temporadas, ¿no? Es decir, va ligado al verano en la mayoría de ocasiones. Claro. Entonces, bueno, es como la segunda residencia. Tenemos muchos clientes que el barco es su segunda residencia. Total. En vez de un piso en la playa. Vamos a pasar ya a la parte de ventas. Oye, ¿cómo te llega esta oportunidad y después de qué hitos para confiar en ti y cambiar este chip de, oye, me dedico a navegar con los barcos o me dedico a vender barcos? Sí, pues mira, es cierto que terminé en este barco grande en el que estuve navegando y me marché, bueno, con mi pareja a vivir a Londres. Mientras ella estudiaba, pensé que era una buena idea, pues oye, perfeccionar el inglés. El inglés siempre nos abrirá puertas en cualquier sector y en cualquier situación de la vida. Y entonces me marché con ella a Londres, estuvimos viviendo juntos allí en su último año de carrera y nunca había estado en Barcelona, nunca me había interesado por la parte comercial de barcos. Sí es cierto que tenía dudas de si continuar en lo que hasta ahora me estaba dedicando y salió una oferta en LinkedIn, una empresa nueva que... Oye, pues tuvimos una entrevista y ambos, mi pareja y yo, ella se dedica a otro sector, encontramos trabajo en cuestión de 5 días en Barcelona, de estar viviendo en Londres y de no haber pisado nunca Barcelona. Entonces, los trenes de la vida que pasan, que prueba y error, y acabamos en Barcelona con 20 y con 22 años yo, acabamos en Barcelona con una vida completamente diferente y con un sector, en mi caso, una rama de esta industria por descubrir, ¿no? Pero rápidamente comenzó a funcionar, comenzó a gustarme cada vez más y bueno, a día de hoy llevo 1 año en esta empresa, en Ventura, con este proyecto súper ilusionante de estar en Madrid, que quién me diría a mí hace unos años que iba a estar vendiendo barcos, punto número 1, y segundo viviendo en Madrid, ¿no? Entonces, la vida. Suena curioso, desde luego. Vamos a ir ahora a entender un poco cómo es el negocio de la intermediación de barcos y si hay diferencia de, pues eso, vender barcos de segunda mano o barcos nuevos. Explícanos un poco cómo es. Sí, la primera diferencia que encontramos en el sector, como bien dices, Guillermo, es el tipo de embarcación, ¿no? Tenemos en cuenta que hay muchos tipos diferentes por su propulsión, ¿no? Ahora incluso hasta de hidrógeno, ¿no? Esto de la innovación llega también, por supuesto, como no, a esta industria. Pero bueno, dejando a un lado esos tipos de barcos, el tipo de venta en sí se diferencia a priori en la venta de un barco nuevo.
y en la venta de un barco usado, ¿no? Es importante también tener en cuenta que bueno, es una industria en la que no ocurre quizá como en la industria automovilística. Aquí no se desguazan barcos, quizá en muy pocos al cabo del año a nivel internacional, ¿no? Excepto los que sufren accidentes, ¿no? Entonces es una industria en la que tenemos primer punto importante, simplemente unidades que se suman al mercado, ¿vale? Claro. Y astilleros emergentes que van apareciendo, ¿no? Entonces tenemos una demanda menor a la oferta que tenemos en este sector, ¿vale? Se siguen construyendo embarcaciones y sigue habiendo en el mercado las que se van acumulando. Correcto. Y entonces, bueno, la diferencia entre barco nuevo y barco usado, por supuesto, tiene una parte relacionada con garantías, ¿vale? Cuando compras como cualquier otro bien algo nuevo, pues tienes una parte de garantías, y luego hay una parte fiscal importante, ¿no? Es decir, luego dependiendo desde dónde compres el barco y qué tipo de operación fiscal realices en la compra, en la venta, estará sujeto a una serie de impuestos u otros, y dependiendo también el lugar geográfico en el que estés, tendrás que acogerte a unas leyes y a otras, ¿no? Pero bien, la diferencia es que también muy importante sobre el barco nuevo es que es también algo pues muy característico y bonito, ¿no? de todo esto, es poder hacerte el barco a tu gusto. Elegir materiales, elegir diseños. Si bien es cierto que dependiendo qué marcas y qué tipo de barcos, no podemos tocar ciertas partes estructurales, como es lógico, ¿no? Ya que pueden comprometer la seguridad del barco y la navegación en sí. Luego hay una gran parte que consiste, que puede llegar a personalizarse por completo y con grandes diseñadores, como ocurre en ocasiones. Qué maravilla. Tú, de los barcos que has vendido, ¿qué ha sido más? ¿Segunda mano, nuevos? Yo, en la empresa. Exacto. Nuestra empresa está especializada en la venta de barco nuevo, ¿vale? Somos representantes exclusivos para España y Reino Unido de Grupo Ferretti, de las marcas que mencionaba, Riva, Ferretti, Pershing, etc. Y entonces estamos focalizados en la venta de barco nuevo, aunque también es cierto que tocamos en lo que es conocido como brokeraje, es decir, la venta de barcos de segunda mano, ¿no? Yo personalmente, que llevo menos años en este sector, ahora estoy introduciéndome en la venta de barco nuevo, pero estoy más especializado, con más de 35 ventas en los últimos años de barco de segunda mano, ¿no? Pero bueno, nuestra empresa está especializada, enfocada principalmente en la venta de barco nuevo. Es nuestro pilar. ¿Cómo definirías la venta de un barco? Si tienes palabras para eso. Es una buena pregunta, ¿no? Siempre hay algo que lleva un poco, digámoslo, por bandera, ¿no? O que suelo decir muy a menudo, y es que va más allá de vender un barco. Es decir, es muy fácil, y en ocasiones hay amigos que comparten esta pasión y se compran el barco unos a otros, ¿no? Pero desde mi punto de vista considero que hay una red de estrategias operacionales detrás importante. Es decir, vender un barco, llegar a un acuerdo económico puede ser relativamente sencillo, y en muchas ocasiones es lo primero que ocurre. Presentar una oferta, llegar a un acuerdo entre dos personas, aunque en ocasiones, como bien sabréis vosotros, también puede ser muy complicado, pero esa no es la parte difícil. No es la parte difícil. Luego tenemos hasta 4, 5, incluso 6 legislaciones diferentes en lo que es la operación, por la bandera que tenga el barco, por las aguas en las que se encuentre en cuanto a territorialidad, por el puerto en el que esté amarrado, por la tripulación que tiene donde esté dada de alta. Hay un gran número de cosas que son determinantes, sin olvidar pues los peritajes, situación técnica del barco, fiscalidad, impuestos. Que eso es lo más complicado. Efectivamente. El acuerdo llega muy, muy pronto en ocasiones, pero luego puede demorarse incluso meses, y algo muy importante es que un error en un papel de una operación de barcos puede llegar a costar millones de euros a la parte compradora o vendedora. Es decir, un error por nuestra parte, ya que somos quien asesoramos y cuidamos este tipo de detalles, que, como digo, es una parte estratégica también más allá de la comercial, puede llegar a costar millones de euros. Imagino que tendréis un equipo de abogados muy potente. Exacto, es al final lo que nos da mucha reputación a nivel europeo en Ventura. Ventura somos 22, 24 personas
personas apasionadas de este sector, localizados entre Reino Unido y España, y que hemos sido incluso el año pasado galardonados como la mejor empresa de atención al cliente a nivel europeo, ¿no? Bueno, es decir, somos una de las empresas referentes en lo que es la venta de barco nuevo y de ocasión por dos cosas: por calidad y por volumen. Entonces tenemos un equipo detrás muy especializado. Al final mi parte es más la comercial y la que engloba el trato con el cliente, pero por supuesto necesito en este caso gente profesional y que examine todos esos documentos que son más importantes que el barco, porque como te podrás imaginar, Guille, llegar a un barco puede ser muy bonito. O sea, por lo general, este tipo de barcos que trabajamos en Ventura, todos nos compraríamos uno de ellos, ¿no? Pero luego hay una parte detrás que puede hacer, como en ocasiones que he tenido que decir a un cliente: no te recomiendo comprar este barco, no te vendo este barco. Que es algo, por un motivo técnico. Efectivamente. Entonces es algo que también ha chocado, pero bueno, al final tú te dedicas a vender barcos, ganas dinero vendiendo barcos, pero bueno, creo que más importante dar un buen servicio que hacer una operación, está claro. Correcto. Eso lo compartimos nosotros en Diza. Correcto. Al 100%. Entonces la parte comercial y estratégica van de la mano, a mi parecer, o deben irlo. Sí. Explícanos, si puedes, cómo es el proceso de compra-venta de un barco. Oye, yo tengo mi barco y lo quiero vender, Darío. ¿Qué haces? Perfecto. Para mí, el primer punto, primordial es la correcta tasación del bien. Es decir, realizar un estudio de mercado internacional, porque que el barco esté en España y otros que estén en venta en España tengan un precio más interesante a la hora de venderlo que otros que estén en otros países. Como repetíamos antes, la competencia es internacional y la oferta es internacional también, ¿no? Es establecer un precio de mercado correcto, es fundamental. Es lo que nos va a hacer vender el barco en un periodo de tiempo razonable, porque no nos olvidemos que tener un barco no es como un coche tenerlo en el garaje. El barco, cada día, cada mes que pasa, los gastos se van sumando a una cuenta y van aumentando. Entonces, de mucho dinero. De mucho dinero. Entonces, tener un barco mucho tiempo a la venta, cuando vas a tener mercado. En el mercado, correcto, y vas a tener que acabar llegando a ese precio o incluso menos si ha pasado mucho tiempo de esa valoración, ese precio que hemos valorado, va a hacer que vendas a un precio menor de valorado y que tengas un beneficio neto menor, porque has tenido que correr con muchos gastos, posibles averías y etcétera, ¿no? Entonces, lo primero, vas escurriendo el dinero y se te cae al mar. Por el camino, efectivamente. Entonces, primero tasar el barco. Una vez ya tenemos un acuerdo con él en cuanto al precio con el vendedor, salimos al mercado con nuestro equipo de profesionales, como bien hacéis vosotros también. Hacemos, corremos todo el contenido audiovisual, tour virtual, vídeos. En este caso salimos a navegar, hacemos tomas con dron, que eso ahí me vosotros con las casas no podéis. No las podéis sacar al medio de la casa de campo y volar el dron, pero nosotros lo hacemos, ¿no? Creo que es importante en esta competencia de nuevo internacional tratar de ofrecer el mejor contenido a los clientes que se desplazan desde cualquier punto del planeta hasta, en este caso, España, Mediterráneo Oeste, que es donde tenemos la mayoría de nuestros barcos, a venir a visitar los barcos, ¿no? Entonces, una vez ya tenemos el barco en el mercado, comienza la parte comercial, ¿no? Las habilidades que tenemos cada uno de nosotros para ofrecer el barco a clientes potenciales y tratar de conseguir ese comprador ideal, esa persona a la que este barco puede encajarle según sus preferencias y necesidades y tratar de llegar a un acuerdo. Lo primero que hacemos cuando tenemos un cliente interesado es desplazarnos con él, y digo desplazarnos, en mi caso estoy en Madrid, o sea, no hay otra, es desplazarnos con él al barco. Entonces creo que también algo muy diferente a vuestro sector, Guille, es lo que comentaba con el equipo aquí fuera de cámaras, ¿no? Es que vosotros pues podéis desplazaros en el día, incluso hacer varias visitas aquí en la capital, pero nosotros tenemos que coger muchos aviones en ocasiones, muchos transportes y movilizarnos para cada visita. Para una sola visita, varios días si es necesario, si estamos hablando de visitar barcos en Estados Unidos o en el Mediterráneo Oeste, en Dubái, etcétera. Tú en una semana puedes estar en 3 continentes sin dificultad ninguna. Es bastante probable. Es increíble. Y varios aviones,
3 y 4 aviones al día para poder intentar llegar y cuadrar todo, porque no nos olvidemos, como bien sabéis, que este tipo de clientes que tenemos tienen una agenda muy apretada. Entonces tenemos que tratar de adaptarnos a sus preferencias y visitar con ellos los barcos sábados, domingos, mañana, tarde, noche, festivos. Entonces, bueno, una vez visitamos los barcos con ellos, ya viene la parte de negociación. Cuando hay un acuerdo en precio, pasamos a esta parte estratégica que hablábamos, de fiscalidad, de documentación y etcétera, tanto normalmente con el equipo de abogados de ambas partes como con el nuestro propio. Y esclarecemos y vemos que todo está en correcto estado. Y pasado esto, vienen las pruebas del barco. Estamos ante una máquina. La diferencia que tiene, por ejemplo, con el sector inmobiliario es que debemos probar los barcos en navegación con equipos especializados dependiendo de la marca de motores que equipan y otros sistemas de a bordo, y suspender, es decir, sacar el barco fuera del agua para verificar que el casco pues cumple con los estándares de seguridad y calidad que debe hacerlo, ¿no? En este caso nos acompañan la gran mayoría de ocasiones peritos profesionales designados por los compradores que vienen pues a verificar, un profesional más en esta industria, a verificar que el bien que está comprando, que el barco que está comprando su cliente está en correcto estado. Y luego ya pasamos a la parte ya de lo que sería la finalización de la operación con las transferencias correspondientes y la entrega del barco, que ahora hablaremos de lo que lleva esto de las entregas. Todo esto lo has contado ahora en 5 minutos. Pasan meses. Pero para llegar desde el que sacas el barco al mercado hasta que se vende... Pasan meses. Lo primero, y a veces nos cuesta mucho... Meses de visitas, tal y cual, y luego ya, según desde que el cliente pisa el barco por primera vez hasta que se lo entregas, ¿cuánto puede pasar? ¿Y cuántas negociaciones? Exacto, porque no nos olvidemos que son máquinas que pueden surgir desperfectos por el camino o en esas pruebas que se realizan, ¿no? Entonces esto significa que cuantas más piedrecitas vayamos encontrándonos por el camino, es tiempo. Es tiempo, es una nueva negociación, un nuevo acuerdo para ver quién se encarga de lo que ha surgido, ¿no? Entonces sí, pasa mucho tiempo desde ese primer contacto con el propietario hasta que llegamos a cerrar la operación, digamos, darla por finalizada con, en este caso, la entrega del barco tras haberse completado lo que es la parte económica, ¿no? Pasan muchos meses, aunque si bien es cierto, ahora acabo de realizar una venta que la hemos cerrado en 35 días. Qué bueno. Esto no es común, pero bueno, es lo que al final la experiencia nos da, que es desde el primer momento pues ser ágiles, la parte estratégica, adelantarnos a cuando nos va a hacer falta y bueno, poder a un cliente que quiere el barco en una fecha concreta que pueda acceder y pueda llevárselo en este caso a Córcega desde Mallorca. ¡Qué maravilla! La verdad que Darío, escuchando, tienes una vida de James Bond. Un día te levantas en Madrid, al día siguiente estás en Miami, ves un barco, te vas a Cancún, te vuelves a Madrid y luego a Córcega. Es así tu día a día, ¿no? Sí, si bien es cierto que va por temporadas, por eso al final es una industria tanto en la parte de mercado como en la parte profesional que es muy fluctuante, ¿no? Pues puede haber una semana muy intensa de trabajar de lunes a domingo, efectivamente, de estar en varios países en la misma semana, probando diferentes barcos, haciendo fotos a barcos que van a salir a la venta, teniendo reuniones con clientes que al final, bueno, sabemos que lo presencial es fundamental. Y luego hay otras semanas de back office, como ese día que nos conocimos. De calma chicha. Exacto, de calma chicha, correcto. Para darle un toque más salado a este podcast. Y bueno, pues como tuvimos la suerte de conocernos, que fue... Sí, un día tranquilo de oficina. Exacto, casual. Cuando hablamos aquel día, me dijiste que hay contratos que se firman en alta mar. Explícanos eso un poco porque, claro, yo no tengo ni idea y yo creo que la mayoría tampoco lo tendremos. Claro, este es un tema muy particular y como comentábamos hace unos minutos, esta industria es muy hermética, eso es lo que le da ese toque especial y que sea también de interés para el tipo de clientes con los que trabajamos y que poseen un barco, y bueno, por eso hay ciertas cosas que no es que no estén al alcance, que se desconocen simplemente, ¿no? Claro. Entonces, esta es una de ellas.
en muchas ocasiones, en determinados barcos que ahora explicaremos, pues se lleva a cabo la operación, el broche final en aguas internacionales. A partir de 12 millas de la costa, 12 millas náuticas, estamos en aguas internacionales, es decir, no tenemos jurisprudencia de ningún país. En ese caso, la única jurisprudencia aplicable que tenemos es la de la bandera del barco, que esa nunca deja de tener, digamos, validez, ¿no? Entonces, en determinados casos, por eso, como comentaba, cuando hay temas fiscales involucrados, como situaciones de impuestos que pueden estar ligadas al lugar donde se entregaría el barco, que es lo que estamos hablando, ¿no? Esa firma del contrato final, esa firma de la entrega de la posesión de la embarcación, pues podrían estar sujetos a determinados impuestos, ¿no? Y a otro tipo de asuntos fiscales, ¿no? Entonces, los barcos salen a navegar con las partes involucradas, representantes y etcétera, y se hace algo que a priori, bueno, puede parecer muy rudimentario para este tipo muy anticuado, ¿no? Muy anticuado para este tipo de bienes tan lujosos, ¿no? Para este tipo de bienes de un precio tan elevado, pero se hace muy sencillo, se corrobora con la posición geográfica de los instrumentos del barco, que estamos efectivamente a 12 millas, ¿no? Con la posición GPS, con un periódico del día. Vemos el día en el que estamos y con el contrato, con la misma fecha, se hace una fotografía y esto determina que ese contrato se ha firmado en aguas internacionales. Wow. ¿Vale? Luego, cuando ese barco, por supuesto, debe regresar a un puerto base o a un puerto para recalar, no, los barcos al final, en ocasiones se va al notario si la bandera lo requiere, pero no están obligados en la mayoría de los casos, simplemente es un contrato de compraventa privado. Entonces, cuando llegas a ese puerto, estando el barco a posesión de una nueva persona, pues ya se inician los trámites que correspondan para solicitar una exportación y, bueno, trabajar como resulta, ¿no? Pero bueno, es una de las particularidades que también hay mucha gente que seguramente haya escuchado hablar de las aguas internacionales, piensan que ahí ocurren cosas muy malas, pero no, simplemente es un lugar en el que, bueno, no tiene jurisprudencia la costa más cercana y se puede actuar de una manera diferente para tratar de tener un ahorro fiscal, finalmente. Un ahorro fiscal y también en muchas ocasiones un ahorro burocrático. Claro, que porque si muchas lo inscribes veces dentro del país tienes que pagar muchas más tasas. Hay tasas de por medio, pero en muchas ocasiones tenemos una gran serie de clientes que no tienen problema con pagar los impuestos que sean necesarios, pero simplemente lo que buscan es un ahorro burocrático, papeleos y muchas cosas y tiempos que en este tipo de bienes no están muy bien vistos, como todos nos podemos imaginar, ¿no? Entonces, bueno, interesante. Háblame de alguna operación que puedas hablar o contar un poco la trazabilidad, algo curioso que te apetezca. Sí, bueno, pues ahora la más reciente es con una operación de un barco que en su día fue de una persona muy conocida, ahora ya no, pero es un barco que ha sido muy, muy conocido en la industria. Pues estábamos ya con el contrato firmado, todo perfecto para proceder, pero una regla fundamental, tanto en este caso por parte del vendedor del barco, era que los fondos pues provengan de un país de la Unión Europea, de un banco de renombre, y que haya una trazabilidad sobre los fondos, ¿no? En este caso, pues los fondos venían de Singapur, por ejemplo, y la operación pues no se puede completar, teniendo dos personas que tienen un acuerdo económico, un barco muy interesante, un proyecto más allá de lo que es la venta del barco, que en este caso englobaba lo que es charter, que es el alquiler del barco. Ahora vamos a pasar por ahí. Por ahí. Un tema, una operación que era muy interesante, pero que no se pudo completar por la procedencia. Por la procedencia de los fondos, ¿no? Pero bueno, sí hay muchas, luego con un café te puedo contar otras. ¿Cuál es el, si puedes decirlo, el barco más caro que has vendido? Pues mira, como ya he comentado antes también con el equipo, para mí es más importante lo siguiente, más allá del precio, y es el tamaño. Vale. O sea, ande o no ande, caballo grande. Caballo grande. ¿Por qué digo esto? Porque nos encontramos un barco nuevo más pequeño puede tener un precio mucho más alto que un barco grande. Pero a su vez, este tipo de barcos más grandes pueden llegar a costar en mantenimiento anualmente, si no todo ese importe de ese barco más pequeño, pero más caro,
estar cerca. Claro. Entonces, para mí tiene mucha más importancia, más importancia y más relevancia la venta de un barco más grande por lo que engloba. Se convierte en una empresa con muchos tripulantes a bordo, con un importe de mantenimiento anual muy alto. Las obligaciones que supone un barco grande en comparación con uno pequeño, aunque sea más barato. Correcto, al final el cash flow que necesitas para mantenerlo. Puedes hablar de niveles distintos, ¿no? No, otra industria aunque sea un barco diferente. más barato incluso. Correcto. ¿Y cuál es el barco más grande que has vendido? Ahora estamos en la operación de un barco de 33 metros. 33 metros. 33 metros, cambia mucho la manera operativa de la venta de un barco. Los yates, ¿no? Van desde los 12 metros, más o menos se catalogan como tal, hasta los 24. ¿Vale? Ahí tenemos embarcaciones de recreo que en muchas ocasiones el propietario es su propio capitán, ¿no? Pero cuando pasamos de los 24 metros, 24,01, pasamos a los superyates. Otra legislación completamente diferente, otras normas de seguridad. Todo es completamente diferente. Hay una serie de inspecciones que pasan de ser a lo mejor cada 5 años o 2 años y medio en el caso de los yates a tener que ser en ocasiones anuales o dependiendo de la bandera, ¿no? Pero cambia muchísimo la operativa del barco y etcétera. Y luego ya cuando pasamos de los 50, 60, 70 metros que podemos entrar en los megayates, ahí volvemos a hablar de algo mucho más diferente, ¿no? Claro. ¿Qué tripulación necesita un barco de 30 metros y otro de 70? Pues en los barcos de 30 metros, por ejemplo, el caso de este barco de 33 metros con el que estamos ahora trabajando, tiene una tripulación de 5 personas. 5 personas. ¿Vale? El barco que yo trabajo... 365. 365 si hay servicio a bordo. Me explico. Si el propietario va a venir a bordo, normalmente requiere un servicio, sí, o invitados, sí, o está en charter, y si no, durante el invierno en ocasiones se reduce pues un 40% para lo que es el mantenimiento de invierno. Que son 2 personas. Que son 2 o 3 personas. 2 o 3 personas, que eso sí que están todo el año. Todo el año a bordo. Procurando y tratando de que el barco esté perfecto y listo para salir a navegar en cualquier momento. El trabajo de mantenimiento es muy complicado. Sí, porque no nos olvidemos que estamos en primera línea de trinchera junto al mar. Entonces, la sala hace su trabajo. La sala hace su trabajo y es por ello que se requiere un mantenimiento muy exhaustivo, muy cuidado y diario. Porque si dejas un barco en septiembre, septiembre sí, en octubre tenemos la suerte que en España también podemos navegar, ¿no? Y vuelves a él en Semana Santa, es posible que el barco no arranque y que tenga deterioros es muy posible que tenga deterioros que sean mucho más caros de convertir de nuevo a su estado original que el precio que puede haber tenido mantenerlo por una persona durante todo el año. Fíjate. Por ello, esto es otro punto más que englobamos a nuestro trabajo y a las transacciones, a ese plan estratégico y etcétera, que es el mantenimiento de los barcos y la situación técnica y de seguridad de estos, ¿no? Otra cosa más que revisar con mucha cautela. Y ¿Cuál es el cash flow que consume un barco de 33 metros parado en un mes? Mira, te lo puedo decir anual y ahora sacaremos las cuentas, ¿no? Vale. Pero por ejemplo, un barco de 33 metros, estamos hablando de que puede tener con su tripulación, seguros, amarres, etcétera. Es cierto que el amarre, ahora hablaremos de ese tema que es algo muy importante, varía mucho en función de la ubicación, ¿no? Pero estamos hablando de que anualmente un barco de 33 metros puede tener unos gastos fijos, cuanto más uso, más gasto de combustible, de más de $500,000 de euros. Wow. Sin usarlo. Sin darte el paseíto por el Mediterráneo. Como salgas, ya veremos qué motores tiene, qué consumos tiene y cuánto te mueves, ¿no? Pero un barco de 33 metros en lugares idílicos como los que tenemos aquí cerca de España, como Ibiza, pues puede tener un coste anual de amarre de más de 200.000 euros anuales. Solo tenerlo ahí. Más luego mantenerlo. Que no hay un disfrute como tal del parking del amarre, sí. Si bien es cierto que cuando lo utilizas te aporta una serie de cosas y un disfrute de tierra muy interesante y por ello lo vale, ¿no? Pero bueno, ese tema de amarres que te decía que dejamos para luego es muy interesante y en ocasiones es una piedra grande que nos encontramos en nuestro camino y en nuestro día a día. Tenemos muchos clientes que tienen claro el barco que quieren, pero no tienen un amarre. Por eso, ligando con lo que hablábamos antes, hay tal número de barcos en el mercado, en el agua,
debido a que no hay un desguace como quizá ocurre con los coches, estas normativas que no, todos hemos tenido en algún momento que vender un coche porque ya no podemos entrar a determinados sitios, ¿no? Como cada vez hay más barcos en el agua y la construcción de nuevos puertos está paralizada en un país al menos como España y en casi todos los que nos rodean, tenemos un problema con el lugar de atraque de los puertos. Es decir, en Mallorca está muy complicado tener un amarre, por ejemplo, en la zona norte, Pollensa y etcétera, ¿no? En Ibiza también. Al final las marinas, los puertos, club náuticos, se reservan también un número de amarres para el verano para que los clientes puedan moverse, generar, por supuesto, otro tipo de precios ya que es temporada alta y dar esas facilidades a que la gente pueda visitar estas ciudades y estas zonas de costa, ¿no? Pero es un tema muy interesante. Wow. ¿Dónde dejar tu barco? Determina que te compres o no un barco, que tengas lugar donde dejarlo. Me pasa en el día a día. Esta semana con 2 clientes les encantan los barcos que les he propuesto, entran a la perfección en precio, en todo, pero me dicen, Darío, si me consigues tú el amarre aquí, yo te compro el barco. Y es muy complicado. Es muy complicado. Es cierto que nosotros, llevando ya pues en Ventura desde el año 2003, operando principalmente en España y en el Mediterráneo Este, pues podemos acceder a conseguirle a nuestros clientes un amarre y es también un factor determinante que les ofrecemos y que está muy bien valorado y se lo agradecemos mucho. Pues eso, poder poner los barcos en los lugares, no siempre, hacemos lo posible en los que los clientes lo desean, pero claro, es un factor... Y cuanto el barco, dependiendo del tamaño, necesitas un tipo de amarre, ¿no? Correcto. Claro, cuanto mayor sea el tamaño, más difícil encontrar amarre. Fíjate, es curioso. Cuanto mayor es el tamaño del barco y el amarre, hay menos número de barcos. Entiendo. Es un sector mucho más pequeño, claro. Y estos barcos se pasan el año en muchas ocasiones navegando. Se disfrutan en invierno en San Barth, en el Caribe, para Año Nuevo. Son barcos que navegan por todo el mundo, ¿no? Entonces, esos barcos al final no tienen un puerto base, no tienen un amarro en el que pasen todo el año la mayor parte de él. Entonces, suele ser incluso más fácil encontrar un amarre para algunos meses. Luego hablamos de temporada alta. En Ibiza, claro, en agosto, va a ser complicado siempre encontrar un amarre. Claro, ir con uno de 70 metros a Ibiza está difícil. Exacto, ¿no? En muchas ocasiones no es requerido un amarre, ¿no? Al final tienes... Te quedas en alta mar y ya. Tienes unos sistemas de estabilización importantes, una muy buena tripulación que cuida y que hace guardias por la noche del barco, como en su día fue mi caso, y una serie de barcos sombra, que le llamamos, ¿no? Tender, también conocido en el sector, que lo que hace es que nos permite llevar a los invitados, a los propietarios, a los restaurantes, a las calas o a los puertos, claro, ¿no? Sin entrar nosotros. Y bueno, encima es más barato. Correcto. Fondear en mar abierto es gratis. Claro. Pero, por supuesto, no puedes permanecer todo el año fondeado. Y en barcos ya de tamaño más razonable, entre los 12 y 24 o 22, 22 o 24 era. 24. Esos barcos que normalmente están amarrados todo el año y se sacan, que ese es el barco que puedes utilizar tú, o sea que es un dineral y hay que tener un patrimonio grande, pero es el más accesible. ¿Pueden también dormir el invierno fuera del agua o eso es recomendable o no tanto? Que los saquen durante el invierno fuera del agua. Esto siempre es una opción. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones es más caro tener el barco fuera del agua que en el agua, ¿no? Porque al final es mucho más limitado el espacio fuera y al final pues lleva una serie de gastos también mayores, ¿no? Pero la mayoría de barcos suelen pasar de entre los 12 y los 24 metros todo el año en el agua. Sí que es cierto que luego las embarcaciones más pequeñas se sacan fuera del agua y se guardan, se pueden transportar mucho mejor en remolques y etcétera, ¿no? Pero un barco de 24 metros al final lo vas a sacar del agua para ponerlo justo al lado fuera del agua. Claro, si no necesitas un tráiler claro, solo. Exacto, y le estás, digamos, entorpeciendo ese espacio a la empresa que gestiona dicho varadero, que son los espacios que están fuera del agua donde se sacan los barcos para hacer trabajos, claro, en barcos que sí que lo necesitan, ¿no? Entiendo. Entonces, por eso es también diferente y complicado. Me está encantando la charla, Darío. La verdad que pienso que es algo muy interesante. Nos dedicamos a cosas parecidas, que es la compraventa de bienes. En mi caso, bueno, son casas, lo tuyo son barcos, pero me parece muy interesante encontrar las similitudes y diferencias de estos dos mundos. Al final, pues como hemos hablado, yo pienso que el cliente que manejamos es similar, porque al final nosotros estamos vendiendo vivienda de lujo, pero un factor que es
totalmente diferente es que en la vivienda se puede invertir y en cambio en los barcos no se invierte. Se gasta y punto. Es así, ¿no? Correcto. En la mayoría de los casos es así. Luego es cierto que tenemos clientes que tienen barcos y los alquilan. Hacen un uso mixto de ellos, es decir, cuando no lo están usando de manera privada, lo alquilan, pero yo siempre, con total honestidad, lo que les digo a los clientes es lo siguiente: vamos a tratar que con ese alquiler los gastos anuales del barco sean menores o incluso, en un caso muy positivo, lleguemos a cero. Ese es el mejor escenario. El mejor escenario. Si nos va bien y no lo coges mucho, o el tiempo que no lo cojas está reservado completamente y charteado por clientes, quizá podemos ganar dinero. Pero vamos a partir de que es muy complicado, porque los gastos anuales de mantenimiento son muy altos, ¿no? Y volvemos, hay una oferta de barcos de charter importante, ¿no? Entonces, por eso hay que tener muy claro estos importes. Luego es cierto que tenemos clientes que compran barcos únicamente para ponerlos en charter. Se necesita una buena persona que se encargue de la gestión y que saque el mayor rendimiento del barco, y tenemos clientes que ganan dinero con barcos. Pero no es fácil. Los utilizan. Y no los utilizan o los utilizan muy poco. Un par de Hay días, gente que tiene 2 semanas libres durante el año, quiere tener su propio barco y lo alquila el resto del tiempo. Hay años que finalmente esas 2 semanas decide viajar a otro continente y no lo utiliza. Hay clientes que ganan dinero con barcos, pero tienen que estar muy bien asesorados. También parte de nuestro trabajo, y por ello nos dedicamos a esto. Que la temporada sea buena. Que la temporada sea buena. Hay otros ciertos factores en esta industria en general que no lo hemos comentado, sociopolíticos, económicos y etcétera, que afectan mucho, ¿no? Entonces, es la parte de charter es otro. Que eso también lo hacéis. Vosotros os encargáis de... Nosotros, como tales, somos una empresa especializada en la compra y venta, pero tenemos una red de colaboradores desde hace más de 20 años muy importante en lo que es la gestión de charter. Entonces, cuando tenemos un cliente que no necesariamente tiene que haber comprado o vendido un barco con nosotros, que quiere que le asesoremos con la parte de charter, nosotros le ayudamos encantados y ponemos a su disposición toda nuestra red que hemos ido tejiendo estos años, ¿no? Muy bien. Yo creo que, aprovechando que estamos aquí en un podcast donde nos escuchan muchas personas, si este verano se quiere organizar alguien una semanita en charter en Ibiza, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, es muy sencillo. Ahí estaremos conectados a través de la publicación de este podcast y etcétera. Pero... Te buscan cómo es tu Instagram para que los tengan claro. Es que quiero, oye, si vendemos algo es cierto. Hay que ser un sinvergüenza, ¿no? Total. Mi Instagram es un poco particular, porque es un juego de palabras, ¿no? Pero es D de Darío, luego la palabra yate en inglés, que es YACHT, D de Darío, que a su vez es el significado, ¿no? de en inglés, man, acabado en M-A-N. Entonces, de Jazzman, que sería Darío el hombre yate o el hombre de los yates, ¿no? Es ahí un juego, ¿no? Pero bueno, a través de Instagram, y si no, a través de Diza podemos hacer cosas, cosas juntos. ¿Cuánto cuesta una semana de charter en Ibiza, en la temporada plena temporada alta, de un barco de 20 metros, más o menos? Vale, mira, volviendo a lo mismo, como con este barco que estamos de 33 metros, el proyecto es seguir de charter y tengo los números frescos y muy concisos, te voy a dar una información más exacta. Vale. En lugar de un barco de 20 metros, pero todo al final trasladado y equiparable, en este barco de 33 metros, el alquiler de una semana en agosto está cerca de los 80.000 euros, más IVA. Vale. 96, más un 30% que se hace siempre en charter, que es de aprovisionamiento. Es decir, de entrada, el cliente aporta un 30% de esos 80.000 euros, ¿vale? Es decir, 24.000 euros, que se guardan en el barco para pagar combustible, pagar comidas, pagar restaurantes, pagar servicios complementarios que durante su estancia, que siempre suele ser semanal, aunque también puede ser diaria, a bordo, quiera requerir. Un masajista, un mago, música en directo, vemos de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces es ese aprovisionamiento, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de que, para tener una idea, lo que pueden venir gastando los clientes en un barco, por ejemplo, como este de 33 metros, pues se puede estar alrededor a la semana de unos 110.000 euros, una cosa así, más o menos. La tarjeta que gastan es, o sea, cuando vas a echar gasolina, claro, estás hablando de
muchos miles, ¿no? Sí, exacto. De Ahora, decenas para exacto. Ahora otro barco combustible. que estamos vendiendo, que es un barco de 24 metros, pero que está construido para navegar, bueno, pues por todo el Mediterráneo sin límite, ¿no? Todo tiene su límite. Tiene una capacidad, siendo de 24 metros, de 24.000 litros. Buah. Entonces esto significa que el repostaje se realiza en muchas ocasiones en lugares habilitados para los repostajes en los puertos, con las autorizaciones correspondientes de Sí, porque es algo muy peligroso, ¿no? El repostaje. Exacto. Aunque es cierto que se reposta en la mayoría de los casos diésel en este tipo de barcos, no es como la gasolina, pero vienen los camiones directamente a repostar y se hacen... ¿Te bajas una cisterna o dos? Sí, bueno, en este barco grande que yo estuve de 38 metros nos bajábamos, como dices, 2 cisternas y media. ¡Qué barbaridad! O sea, y repostábamos más de una vez en verano. ¡Wow! O sea, el camión viene de la refinería al barco y del Exacto. barco a la refinería. Y no se paga por tarjeta, se paga por transferencia. Sí, claro, eso es lo que te iba a decir. Claro, no hay datáfono ahí. Es que sin el datáfono se vuelve loco. Se tienen que fiar de ti porque primero repuestan y después... ¿Ah, sí? ¿Y Depende. cuánto puede ser, por curiosidad, lo que pagas de combustible ahí? Es cierto que es más caro que quizá pues estas gasolineras que estamos acostumbrados a ver low cost o con unos precios más bajos, ¿no? Yo he llegado a repostar hace unos años en Cerdeña el litro de diésel a más de 2 euros. A más de 2 euros. Claro, que, sí, o sea que sí. En esa diferencia de 30 o 40 céntimos el litro, que ya nos parecen importantes en el día a día en nuestros vehículos, motos y coches, cuando metes 36.000 litros es... ¿Y es cuánto importante. tiempo estás repostando? Es que me parece curioso. Lo entiendo perfectamente. Horas. ¿Horas? Sí, de hecho... ¿Hay varias mangueras o...? Pues no, se usa solamente una manguera, pero con una disposición especial, ya que son mangueras de alta presión, ¿no? Entonces no es la típica manguera que estamos acostumbrados a ver en coche que nosotros pulsamos, ¿no? Se gestiona desde la propia cisterna, el caudal, entonces... es como si fuera el repostaje de la Fórmula 1, algo así, ¿no? Que son mangueras que van a presión. A presión. Y pues con la tripulación de a bordo, pues gestionando el trasvase, en este caso el mecánico, por supuesto, el ingeniero de a bordo, el trasvase del combustible a los tanques de reserva, tanques de diario, al tanque al que entra el barco, la tripulación con las medidas de seguridad oportunas. Todo, como verás, Guille, en esta industria es particular, diferente y desconocido, yo diría, ¿no? Totalmente. Yo creo que si no estás ahí, no la mayoría de gente de agua dulce no lo hemos oído nunca. Y los de agua salada a lo mejor. A ver si este verano tenemos oportunidad de disfrutar de un barco juntos. Me encantaría. Hacemos un podcast en el agua. Mira, esa será la siguiente versión, cuando yo adapte este buen hacer que tenéis, ¿no? Lo relacionado con marketing en Tiza, que podamos hacer la parte 2. Me encantaría. Vamos ya a pasar a tierra firme y vamos a pasar a las casas. Y te voy a preguntar por casas. Lo primero de todo, si tuvieras que elegir entre vivir en Madrid, en un barrio como los que trabajamos en Diza, pues barrio Salamanca, Jerónimos, cerca de la Puerta de Alcalá, en un edificio clásico con vistas a uno moderno o en un edificio moderno con vistas a uno clásico, ¿cuál eliges? Yo me quedaría con vivir en un edificio moderno, una casa moderna y con vistas a uno clásico, ¿no? Poder disfrutar visualmente de lo clásico, que es único, con la comodidad de lo moderno. Muy bien. ¿No? Es una pregunta que hacemos siempre y que cada uno responde una cosa, ¿eh? Me la he estudiado. Muy bien. Así me gusta. Podcast que vienen preparados. ¿Qué tienes en tu mesilla de noche? Pues lo único que tengo en mi mesilla de noche es el teléfono por las noches. Quizás es un error, ¿no? Porque esta industria, a lo que nos dedicamos, este mundo, muchas veces pues no entiende de horarios, porque yo entiendo perfectamente a nuestros clientes, que al final pues están muy, muy ajetreados y las conversaciones se alargan mucho por la noche y empiezan muy temprano por la mañana, pero únicamente tengo mi teléfono y una lamparita pequeñita para encenderla y no hacer mucha luz cuando me voy muy temprano por las mañanas, a eso de las 4 a coger un avión, que hacer de Ratoncito Pérez. Muy bien. ¿Casa en el centro de Madrid o a las afueras? Pues mira, muy buena pregunta. Yo me quedaría quizá con las afueras, la tranquilidad durante el fin de semana, sobre todo, que es cuando podemos disfrutar un poco más de nuestra vida personal, no siempre, de pasear por las afueras y de tener otra serie de servicios diferentes, pero si bien es cierto que una casa en el centro te da cosas,
que otra no. Yo creo que va por etapas de la vida o quizá incluso al final, bueno, te la pasas cambiando cada cierto tiempo, ¿no? Porque vivir en el centro y tener al alcance, como es el caso de Madrid y los barrios que trabajáis en Diza, los restaurantes, la todo. Comodidad, la arquitectura que disfrutas de día a día y eso es una gozada. Ese paseo verde de las afueras, pero ese paseo arquitectónico aquí en el centro... Es una gozada. Es una pregunta difícil, esa no me la había estudiado. Se incendia tu casa, ¿qué salvas? Se incendia mi casa, ¿qué salvo? Por la parte profesional me diría el ordenador. Pero bueno, primordialmente a mi pareja y poco más, ¿no? Al final creo que, bueno, viendo esta serie de cosas que vemos en el día a día y que pasan, creo que tener salud, además de tener trabajo, que en lo que creo que todos nos consideramos afortunados, es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, salvar a mi pareja si está ahí conmigo, lo más importante. Y si se puede el ordenador para que luego la vuelta a la normalidad, porque siempre llega, sea un poco más liviana que haberlo perdido. Muy bien. Casa, segunda residencia, ¿sí o no? ¿Y dónde? Pues mira, esa pregunta es un poco trampa para mí, porque te diría que la segunda residencia optaría por un barco, ¿no? Claro, porque y donde quieras. Efectivamente, casa con ruedas, como digo yo, coloquialmente hablando, mejor dicho, perdón, y puedes moverte, ¿no? Y es lo que en muchas ocasiones veo con clientes. Ahora otro cliente que tiene casa en Mallorca, segunda residencia, un señor austriaco, va a vender su casa y va a comprar un barco porque puede tener una segunda residencia, ya no solo por el Mediterráneo, que serían los primeros años, sino por todo el mundo, ¿no? Pero bueno, yo sí siempre opto por una segunda residencia, creo que, y más estando localizados donde estamos como en la capital, ya sea una casa o un barco, recomiendo más lo segundo, es interesante si uno puede. Llevo ya muchos podcasts y es la primera vez que me dan esta respuesta, o sea que voy aprendiendo. Hay que empezar a filtrar de manera diferente, entonces es broma, los invitados del podcast y decirle, oye, barcos, ¿qué decirles? No, es buenísima, es buenísima. Pues yo creo que, Darío, hemos llegado al final del podcast. Me ha encantado la charla, aprender de tu experiencia, de tu sector. Yo creo que a los espectadores también. Y te quiero hacer una última pregunta para despedirnos. Y es que si tuvieras que dar un consejo a alguien que se esté iniciando en el mundo de la náutica, ¿qué le dirías? Que se asesore correctamente. Es cierto que en ocasiones la falta de información, que también es un poco la finalidad pues, de un podcast como este, poder acercar este sector a gente que no esté tan bien informada o haya estado relacionada antes, la falta de información puede salir muy cara, tanto por la parte económica como por otra parte que también va de la mano de la seguridad, ¿no? He vivido, por desgracia, experiencias de clientes al establecer relaciones cercanas con ellos desagradables en cuanto a seguridad, en cuanto a economía. Entonces creo que lo más importante es asesorarse correctamente, porque como creo que he podido explicar, espero que de la mejor manera en este podcast, en esta charla contigo, es un sector muy particular. Entonces, sin importar el tamaño del barco, el tamaño de la operación económica que se vaya a realizar, ¿no? Es cierto que cuando es grande tanto el valor, la parte económica como el barco puede dar un poco más de vértigo o tener más sentido asesorarse con un profesional. Creo que sin importar todo esto es importante que se pongan en manos de un profesional porque, bueno, creo que es lo correcto. Muy bien. Pues nos quedamos con este consejo, Darío. Muchísimas gracias, espero que hayas estado cómodo. Bueno, muy cómodo. Es mi primer podcast, pero creo que bueno, ha superado mis expectativas, una charla muy agradable y recomiendo pues a quien nos esté escuchando que bueno, que indague como yo lo hice en su día con estas ideas de Diza, ¿no? Estos podcasts, vuestra presencia en redes sociales y etcétera, porque creo que es muy interesante, hay un muy buen hacer detrás y bueno, pues eso, saliendo un poco de lo profesional, este after work es agradable. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.